Pero él no corrió a decirle tú pecaste. Mire, hijo del diablo. No. En primer lugar, el profeta tiene que aprender y entender respeto en su profecía. Los hombres y las mujeres de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que Dios ha posicionado, tengan unos defectos, de hecho todos tenemos, merecen respeto al hablarles. No estoy de acuerdo con un profeta que irrespeta, porque entonces si tú eres un mensajero de Dios, estás hablando mal de Dios en tu presentación. Ya que te has convertido en una persona de inspiración, de motivación para muchos crecer, para que muchos sepan que sí se puede, que Dios se restaura y que Dios se cambia, piensa en que tienes que perder. No es, como dicen por ahí, un poder mágico que desciende en la mente del hombre de Dios cuando es provocado y prefiere hacer silencio. No a todos se les responde, no a todos se les reacciona. Hay veces hay que hacer silencio, masticar la lengua, frenar la ira, frenar el desacople, porque te puede traer consecuencias. En medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos, Dios levanta el ministerio Wester Powell con un contenido contundente y edificante. Debates. Yo vine a hablar fue las escrituras. Porque hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa. Entrevistas exclusivas. Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero, no puede ser pastor. Si no puede ser esposo, tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo. Reacciones. Pablo no estaba endemoniado. No, Pablo tenía un aguijón, pero no estaba endemoniado. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que le daba su galleta. ¿Qué tiene que ver ese texto bíblico? Esa liberación me había encantado hacer. Predicaciones y mucho más. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un canal para la familia. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Soy su hermano evangelista Wester Powell de este lado. Feliz y contento el día de hoy, ya que el día de hoy traemos un exclusivo, un contenido edificativo. Tenía mucho tiempo con el sentir de traer este contenido con una persona que en el desarrollo de este video pues usted lo va a conocer. No voy a continuar sin más bien decirle que pueda compartir este video. Dele me gusta al video. Ya que usted pidió que los contenidos empiecen a tener un cambio, hoy traemos la verdadera manteca de querubín, la verdadera nata, alimento angelical. Voy a dejar que mi invitada se presente. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Mi objetivo en esta tarde es poder ser de bendición a cada uno de ustedes en esta plataforma con su amado Wester Powell. Mi nombre es Charo Cuevas, como quien dice, hija espiritual de Wester, así que un placer compartir con cada uno de ustedes. Para entrar en contexto con el término como quien dice, es porque realmente cuando yo me encontraba no en un nivel y madurez en la que me encuentro ahora, pues me tocó ser, dile que hagan silencio allá abajo, ¡ey, silencio! Me tocó ser, amén, Dios le bendiga, me tocó ser realmente en determinado momento su maestro, quien por primera vez la adoctrinó. Luego ciertas circunstancias de mi vida y algunas etapas de mi vida inmaduras no me permitió estar cerca debido a ciertas cosas que no voy a entrar en detalle. Me vi en la obligación o nos vimos en la necesidad de que ella recomendarle a que alguien siguiera dando el alimento espiritual, quien es mi padre espiritual. Por ende, creo que por el material que yo sé que usted no sabe, pero yo sí estoy seguro el material que ella tiene, por eso la traje para que disiertan y también puedan conocer más un poquito del conocimiento de Dios. El tema que quiero traer contigo hoy, Charo Cuevas, es siguiente. Mira, últimamente la juventud cristiana se ha inclinado a una faceta de lo que es el cristianismo. Hoy en día tenemos cristianos que conocen más los personajes de las redes sociales que de los personajes bíblicos. Sí. Tú vas a encontrar jóvenes que conocen más a Toquisha, pero no te conocen a Débora. Sí. Te conocen a Yailin, pero no conocen a Esther. Sí. Te conocen a Santiago Matías, pero no conocen al profeta Elías. Sí. Por ende, ya que eres una joven que desde que te solté en la mano de Wilfido, nunca te has descarriado, has tenido ataques de toda índole y queremos saber y darle a conocer
lo que Dios ha hecho a través de ti y al mismo tiempo de que tú le sirvas de maestro a ese bello público, ya sea joven, anciano, que están a través de esta plataforma. Y quiero prácticamente entrar en lo que es, cómo a ti se te ha hecho fácil lo que es el desenvolvimiento en cuanto a la interpretación bíblica. ¿Cuáles serían los puntos que se tendrían que tomar en cuenta a la hora de interpretar algunos puntos bíblicos? ¿Cómo tú puedes conectar con ese público necesitado? ¿Cómo es que cuando tú llegas por primera vez a una congregación, sin Dios revelártelo, pero tu espíritu conoce más o menos cuál es la necesidad del pueblo? Aquí es que yo quiero entrar. Todo el mundo, Biblia en mano. Sí, primer punto, tiene que ver con el maestro que se tenga. Wow. Sí, porque cuando uno llega es como el niño cuando recién nace. Tú no tienes el desenvolvimiento, aunque tengas la capacidad interna guardada, no desarrollada. Pero tu maestro es quien se encarga de darte ese desarrollo para tú poder conducirte luego, cuando sea tu etapa, ¿verdad? O tu escenario, de manifestar lo que sí te fue enseñado. El punto número 2 es que hay que dedicar tiempo. Fíjate, tú decías al principio que la población juvenil cristiana hoy en día conoce más lo secular que lo bíblico, que lo espiritual, que lo de la iglesia. Tiene que ver a qué tú le dedicas más tiempo, es lo que se desarrolla en ti. De lo que archivas en tu intelecto es lo que se refleja en tu conocimiento. Entonces, si tú no tienes conocimiento, si no dedicas tiempo para saber quiénes eran esas personas, ¿cómo vas a entrar en una interpretación de eso? Porque tú vas a interpretar de lo que te nutres primero. Wow. ¿Por qué sabemos decir quién es Yailin, cómo se casó, cuántos hijos tiene, cómo ha sido su trayectoria musical? Porque estamos dedicando tiempo a archivar en nuestro intelecto conocimiento de la vida de ella. Dios mío, Padre. Entonces, ¿por qué la farándula está tan activa? Porque la gente consume eso, porque la gente se dedica a nutrirse de eso. Entonces, eso desarrolla. Entonces, es posible que Yailin no diga, por ejemplo, un dato de su vida, pero la gente lo deduce al tanto consumir su contenido, al tanto consumir de su vida. Pero en mi caso, ¿por qué se me hace fácil interpretar la palabra? Porque a eso es que me dedico. A lectura de la palabra. Leer la palabra en la madrugada, leer cuando te despiertas, le dice Espíritu Santo, guíame. Lo primero que viene a tu mente es el archivo que tienes. ¿Entiendes? Entonces, si no archivas, si no nutres tu intelecto, si no llenas tu capacidad del conocimiento de Dios, ¿cómo puedes revelarte? Fíjate, la Biblia dice que el Señor Jesucristo no nos iba a dejar solos, nos iba a dejar un consolador, pero es un guía también, ¿cierto? Entonces, ¿qué acontece? Él te va a guiar, pero es en base al conocimiento que tienes. Espíritu Santo, no entiendo esto, Él te lo explica, pero hay algo, debes tener el contenido en tu mente para que Él te explique eso. La explicación viene después de un archivo. Entonces, tenemos gente, no sé qué predicar, no sé qué decir, no sé qué explicar. Amor, ¿cómo vas a saber explicar algo que no tienes en tu mente? Puedes andar conduciendo. Tú eres un predicador muy reconocido, al cual admiro y respeto mucho, y vas de camino quizás al supermercado, quizás a la farmacia, y tienes un evento en la noche, pero no te da tiempo a estudiar en el momento. Pero los archivos que tienes, de los estudios que has hecho, de la lectura que has hecho, el Espíritu Santo te organiza en la mente y puedes entender fácil, porque solo es que relacionar el conocimiento que tienes conforme a lo que Dios quiera decir en X iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, yo llego a un lugar y conforme a lo que el Espíritu Santo me dice, se me hace fácil ya organizar todo, porque es que ya tengo eso archivado ahí. Entonces, de ahí es que depende mucho. Ay, ¿cómo puedo interpretar esto? Es por el archivo, es lo primero. Si no archivas conocimientos bíblicos en tu mente, las emociones te predominan, los conocimientos seculares te predominan, y lo que se ve más pequeño en tu vida es lo de Dios, porque es lo que consumes menos. Wow. O sea, wow. Señores, este contenido hay que compartirlo. Realmente he entrado con lo que tú acabas de decir, he entrado en un despertar. No es que cierta área en mí estaban durmiendo, pero he entrado en un despertar porque me estás añadiendo una idea a unos talleres que yo voy a hacer. Ok. Entonces ya me diste una idea de algo que voy a añadirle a la diapositiva en cuanto al taller que voy a dar, que se trata de interpretación bíblica muy pronto, pidiéndole a que todo lo que vaya quiera entrar al taller, pues usted pueda inscribirse a través de mi número de WhatsApp. Pero en fin, lo que dice mi hermana Charo Cuevas es que
habría que dedicarle tiempo a la Biblia para tener un desenvolvimiento en cuanto a la interpretación bíblica. Ahí es que está el punto. Que son pocos los jóvenes últimamente que están inclinados a la dedicación bíblica. Es lo primero. O sea, tú entiendes que un evangélico que dura un mes sin leer la Biblia no puede tener interpretación, al menos de que ya interprete lo ya archivado previo. Es que un mes, si estamos hablando del inicio, como primer punto, introducirte conocimiento. Porque en tu caso, tú nunca vas a durar un mes sin leer la Biblia, aunque no leas la página, aunque no tomes el teléfono para leerlo en el teléfono. ¿Cómo así? Porque ya está aquí. Claro. Puedes repasarlo en tu mente, pero estamos hablando de alguien, porque me preguntaste sobre mis inicios. Exacto. Alguien que está iniciando. Un mes es demasiado. Porque tú comes todos los días. La Biblia, la palabra de Dios, es el pan de vida. Entonces, puedes estar nutrido físicamente y desnutrido espiritualmente. Entonces, un mes es demasiado. Hay que nutrirse a diario para luego tener un cuerpo fortalecido, tanto físico como espiritualmente. Wow. Yo quisiera que brevemente, o no breve, la cámara es tuya porque no quiero intención de interrumpirte. ¿Habrá una historia bíblica que Charo le llame mucho la atención? ¿Cuál fue tu primer historia bíblica que te llamó la atención o cuál es la que más te impacta en cuanto a la Biblia? Es un relato bíblico. En verdad, me gusta mucho en cuanto al libro, el libro de Génesis, porque me gustan las historias. Y la historia como que más me impactó, como que me enamoró, realmente fue cuando Jesucristo predicaba, cuando Él decía que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para morir. ¿Por qué me impactó tanto? Porque una de las cosas que me atrajo a Dios fue su amor. Tanto que predicaban los evangélicos, que Dios es amor y Dios da amor, y yo quería amor paterno. Entonces dije, bueno, pero yo quiero experimentar eso. Entonces cuando yo leo ese verso, que dice que de tal manera amó Dios, que mandó a su Hijo al mundo. O sea, y dice, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Y yo dije, no, pero este es el mío. Entonces eso me apegó. Entonces, por eso soy muy, como dicen por ahí, muy fanática de las historias de Jesús. Me gustan todos los personajes bíblicos, uno más que otro, pero Jesucristo, la forma que Él hablaba. Ok, hay forma de tú, por ejemplo, darle una técnica a una persona que ama la prédica, o sea, ya que tienes la Biblia acá cerca. Quisiera que hagamos de manera práctica ahora, tomemos una historia bíblica y podamos desarrollarlo. ¿Tú crees que puede? Sí, claro. ¿Qué historia bíblica? Toma la Biblia, a ver. Por ejemplo, no tiene que ser quizás una historia. Hay un versículo en Proverbios, no recuerdo exactamente la cita, pero dice, tal es el pensamiento del hombre, el tal es él. Ok. Antes de entrar en ese contexto, ¿verdad? Ahorita me hiciste una pregunta, dijiste que, ¿por qué se hace tan difícil a la gente? Como que la Biblia se hace como pesado para la gente desarrollarla. El tercer punto, y no menos importante, es que debemos aprender a ser estudiantes. Si eres estudiante, tienes un maestro. Porque hay cosas que, aunque yo quisiera saberlo, aunque tuviera quizás la capacidad de en un futuro poder desenvolverme mejor, pero si no tienes un maestro, tú también lo sabes, que tuviste un maestro, un padre que te diera leche espiritual, que te educara, que te enseñara cosas básicas para luego tú despegar. Si algo le puedo motivar a todo el que puede escuchar este video, es que sea estudiante de un maestro que tenga la capacidad de Dios, el don de Dios para enseñar la palabra. Perfecto. Eso te va a dar raíces que te ayudan a mantenerte sin descarriarte nunca, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Entonces, cuando la gente se descarría, muere. ¿Por qué? Porque tuvo falta de vida. De una manera u otra, puedes decir, no, lo que pasa es que pasó esto. Cuando te falta vida, te va debilitando hasta que mueres. Entonces, cuando tienes a alguien que te enseña la palabra de Dios, cómo va, con revelación de Dios, no con puntos personales, no con ideas propias, la palabra de Dios con revelación y con amor de que tú crezcas, eso te afirma, te da raíz. Bien, en Proverbios, te dije, no recuerdo exactamente el versículo, porque son muchos versos, pero dice que tal es el pensamiento del hombre, el tal es él. ¿Por qué elijo este punto para hablar en esta tarde? Porque me hablaste al principio de la juventud cristiana y se ha visto, ¿verdad?, como más relevante la vida secular que la vida cristiana en cuanto a la juventud. De hecho, hasta en los videos, casi no se ve un joven predicando,
sino solamente modo vida secular. No digo que es pecado, pero estamos hablando de un balance de las dos. Porque la población que ha crecido hoy, en cuanto a la juventud se refiere, no tiene enriquecido, quizás como debería, su intelecto en cuanto a Dios, sino que está predominado por sus emociones. Tú dirías, ¿cómo así? O sea, ¿es malo las emociones? No, están ahí. De hecho, las emociones son reacciones naturales que tenemos los seres humanos ante estímulos en el entorno, entre personas, motivados por cosas, motivados por situaciones. Pero el intelecto también está en el ser humano. Y es la capacidad racional. Por eso la Biblia dice, no os conforméis, ¿verdad?, conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, no de vuestras emociones. Entonces, tú dirías, ¿y qué personaje bíblico tú me puedes decir, por ejemplo, que actuó por emoción? Bueno, hay uno que es muy famoso, el rey Saúl. Wow. El rey Saúl era un hombre ya posicionado. Era el rey de Israel, el pueblo de Dios. Sí. Pero hubo un momento determinado que él se adelantó a ofrecer un sacrificio. Una emoción. No le tocaba, pero él entendió en su intelecto que el profeta se retrasó. Entonces se adelantó en emoción y ofreció el sacrificio que no le tocaba. Hay un versículo que dice que el hombre que piensa no comete locura. Wow. Entonces, cuando tú piensas, ¿de qué vas a pensar? De lo que está llena tu mente. ¿Entiendes? Entonces, él se adelantó, comete una falta. Si te fijas, la forma en que el profeta le dice, has actuado locamente, porque no pensó, se dejó llevar de la emoción. Porque el efecto fue que al no llegar al profeta, él sintió, wow, pero aquí va a haber un desequilibrio. Lo mismo que sintió Aarón con el pueblo cuando Moisés se dilató, para ellos se dilató. Pero, exacto. Entonces, hubiese sido mejor pensar, wow, él se dilató. Pero yo sé que él viene, porque si el hombre estaba, como en el caso del profeta Samuel, en la posición que estaba, es porque él tenía una reputación de hombre responsable. Él iba a llegar. Entonces, si yo hubiese sido Saúl, con la riqueza intelectual que tengo, digo, mira, se retrasó. A mi vista no está bien, pero en lugar de yo ofrecerlo yo, que no me corresponde, es mejor esperar. Ahí es que viene el detalle. Tú dirías, ¿y en qué tú conectas eso con hoy en día? En que nosotros las personas, por emoción, porque no estamos de acuerdo con una doctrina o porque no estamos de acuerdo con un formato, rompemos en emoción sin balancearlo con la capacidad racional de entender qué desventaja puede traer. Son las emociones que seducen a la gente a denunciar en las redes. Son las emociones que seducen a las personas a dañar la imagen del evangelio, quizás sin querer, por falta de una educación mental, de que hay cosas que no convienen. Exacto. Todo se puede, pero no todo conviene. Todo se puede, pero no todo es prudente. Pero ¿de dónde tú sacas eso? De la capacidad que tengo. A mí se me fue enseñado, antes de hacer cada cosa, piensa en el resultado que trae. Las consecuencias siempre vienen. Entonces, Saúl tuvo otro escenario de emoción. ¿Me dirías cuál? Cuando iba a ser ungido, entra a un lugar llamado el bagaje de las armas. El bagaje era un lugar donde se guardaban cosas que no en el momento iban a ser usadas. Pero él no era una cosa, él era el personaje que se iba a ungir para ser rey. Entonces, en el lugar de ungirte para lanzarte a una función, no debe ser el momento donde tengas que ir a un bagaje. Los símbolos nos ayudan a profetizar nuestro destino en éxito. ¡Wow! Él no colaboró con eso. Entonces, él fue una persona, conforme a mi análisis, ¿verdad? Como dices tú, a mi interpretación bíblica, se condujo mucho por emociones. Tú entiendes, bueno, yo quiero entrar aquí a una zona Apache, a un término Apache. Puede ser que yo esté equivocado, pero generalmente, ya que entraste a Saúl ahí, porque a Saúl le profetizaron, aquí abarca el área profética. A mi entendimiento, lo que se está viendo últimamente en las redes sociales es, como tú dices, el producto de emoción. Yo no voy a ser hipócrita ni doble moral. Yo he sido víctima de esas emociones. Porque a veces las emociones te hacen reaccionar en falso. Y a veces nuestra mala reacción va dependiendo en qué reacciones, será también el nivel de consecuencia. Yo estoy viviendo consecuencias de malas reacciones mías. Eso yo tengo que ser claro. Y quiero que sepa el público, estamos trabajando para que ciertas cosas no se sigan reproduciendo. Por ende, estamos trabajando y estamos buscando ayuda espiritual para que esa parte de nuestra personalidad
pueda ser moderada en su tiempo y poniendo nosotros de nuestra parte. Pero independientemente de esto, he visto que el área profética ha sido más emoción que realidad en las redes. Porque cuando, por ejemplo, yo conozco a Charo, yo sé dónde vive Charo Cuevas, la conozco de hace mucho tiempo, yo no tengo que ir, por ejemplo, a las redes sociales y decir, Charo, escucha palabras de Jehová. ¿Pero por qué? Sí, yo puedo venir aquí sentado, así como vine a grabarte, ¿por qué yo no vine y te dije, mira, Dios me dio este mensaje para ti ya? Claro. De hecho, es hasta un peligro hacer un mensaje público, porque cuando tú haces un mensaje así tan público, lo pone a la vista de espíritus que luego por el momento le va a ocasionar un ataque espiritual, no porque le tenía que venir, sino porque yo mismo lo generé. Esa declaración de Pedro públicamente fue lo que le generó un zarandeo. ¿Entiendes? Entonces, estoy viendo donde la gente tiene la facilidad de acercarse al personaje, pero utilizan la cámara del personaje viral para darle una palabra, simplemente para utilizar eso como un marketing. Sí. O sea, a Charo yo no le profetizo, pero entonces yo vengo y agarro a Michael Carpiadoso y le doy una profecía porque él es el más relevante. Pero yo sé que él vive en San Pedro y su iglesia está frente al parque, frente a donde venden los pasteles de Amable. O sea, yo puedo ir allá. Claro. Si Dios me mandó, yo tengo que hacer el delivery. El delivery, aunque se le acabe la gasolina, tiene que llevar el mandado. ¿Me entender? Entonces, quisiera saber cuál sería tu opinión en este aspecto. Yo estoy dispuesto a recibir una corrección de ti. O sea, te creo con la capacidad y la madurez de recibir. Si estoy equivocado, bueno, yo me retracto. Ahora, si es verdad, pues tratemos de cambiar esa parte de que si usted tiene un mensaje para alguien y usted tiene la facilidad de dárselo, déselo. Sí, mira qué es lo que sucede. En un sentido es como volver al principio. ¿Quién está educando a los profetas? Uf. Radica todo ahí. ¿Quién está educando a los profetas? Hoy en día vemos mucho. ¿Entiendes que una mala educación? Una falta de educación. Falta de educación. Porque el evangelista, por lo regular, cuando vienen creciendo, si no tienen un maestro directamente en su iglesia, buscan a un predicador, buscan a un hermano, buscan la manera de alguien que, aunque o sea por lo menos imitan a alguien que por lo menos. Observan a alguien que es el que mejor predica en el momento, que sea el más famoso, y Perfecto. tratan de nutrirse. Pero en el caso del ministerio profético es más complicado. Perfecto. Porque tiene que ver con escuchar la voz de Dios y dirigirte cuándo y cómo, a dónde Dios te manda. Pero fíjate, ¿quién está educando? En la antigüedad dice que habían escuelas de los profetas. Pero ¿y dónde está la escuela de hoy de los profetas? No, la escuela de hoy es... ya Mira tú qué sabes. pasa. Lamentablemente hay una falta de sometimiento porque producto de manejarse por emociones sin control, yo, por ejemplo, bueno, acepto a Cristo, estoy yendo a la iglesia, Dios me dice a través de mi líder, o sea, de la manera que me lo haga saber, que tengo un llamado profético. Pero yo no me preocupo en saber qué es en esencia un llamado profético, cómo se educa, cómo se dirige. Entonces, cuando tengo el primer sueño, cuando tengo la primera visión, o cuando escucho una voz sin discernir si es mi emoción, si es Dios o si es el enemigo, arranco. Entonces voy y le digo a alguien que quizás no tiene la madurez, quizás no tiene el conocimiento, o quizás es una persona dotada de conocimiento de Dios, y le digo algo que no es. Quizás él, en el amor de Dios, que vea, ¿verdad?, mi incapacidad, mi madurez en el momento, no me diga nada. Y ya se queda ahí. Pasaba antes, pero ahora en las redes. Gente que no conocen la vida, ¿verdad?, personal de Wester Paul, que no saben que Wester en cámara es un personaje, ¿verdad?, que sí, un ministro, pero ya en tu casa eres de otro modo. Quizás te ven con una energía en las cámaras. Perfecto. Entonces quizás deducen, bueno, quizás en su casa también es áspero con su esposa. Es un ejemplo. Exacto. Y vienen y dicen, te mandan un video, mira, Wester, te dice el Señor que tienes que ser más manso, que tienes que ser más cariñoso con tu esposa, porque esa forma que tienes. Pero tú dices, pero en realidad yo no soy así. Yo estoy así en cámara porque estoy en el ejercicio de mi función. Estoy animando mi programa o es mi forma de predicar. Entonces viene en descrédito por años la función profética. Y no es que no sea de Dios. De hecho, yo tengo un área profética. Claro, yo sé. Pero tuve que ser educada. Tengo que conocer quién es Dios y cuándo Él me habla. ¿Cuándo soy yo? ¿Cuándo son mis emociones? Tú sabes dónde que está el punto. Mira, lo que está pasando en estos últimos tiempos, que va a depender de quien lo diga. Si es
Luis Abinader que hace algo, estoy poniendo un ejemplo Sí, a claro. nivel metafórico. Sí. Si es Luis Abinader que hace algo públicamente, hay cosas que se la celebran. Hay cosas que él hace que si yo la hago, me condenan. Sí. ¿Me explico? Claro, claro, O sea, es entendible. Entonces, lo que a mí me celebran y no me lo corrigen, pues yo lo tomo por bueno. Claro. Entonces, ya últimamente, la falta o la mala educación de los, entre comillas, profetas, están siendo aplaudidos. Cuando yo tomo, no estoy, bueno, porque no puedo decir que por eso una persona se vaya para el infierno. No. Pero yo lo que puedo decir es que no es el orden. No es el orden, porque todavía Dios mandaba un profeta y el profeta tenía que ir a mostrarse. Claro, porque es usted que lleva el envío. Es usted que lleva el envío, porque un profeta es un delivery. Por eso yo dije que hay deliveries extraviados, me explico. Claro, es como claro. que tú diga un pedido ya, quiero unas pechurinas con papa, y de repente te digo, ven, tráemelo aquí a tal y tal dirección, a la dirección 14, y tú la llevas a la dirección 15. Eso se ve hasta en la iglesia. Hay un momento que el profeta está profetizando a la que está allá, y la que está al lado es la que recibe, porque la palabra era para el que estaba al lado, no para el que está así. Y el que le está dando la palabra se queda a mí. Y el que está al lado dice, yo recibí esa palabra para mí. Sí, esa es para mí. Exacto. Entonces, a veces nos confundimos. Wester Paul, bueno, tú me conoces y me has visto. Lo que pasa es que últimamente lo que tú no publicas, la gente no te reconoce ni te califica por lo que tú no publicas. La gente te califica por lo que tú sueles publicar. Al yo no publicar tanto mis prédicas, para muchas personas yo lo que soy un creador de contenido, no soy un predicador. Claro. Yo profetizo más que Pablo y los corintios, más que Elías, y hablo más lengua que Pablo y los corintios enteros. Pero mi educación no es que me proyecta como seco, sino que me hace hacer las cosas en excelencia y en orden. O sea, porque cuando me toca dar la talla, pues la doy, la gloria de Dios. El punto es que no en todos los ambientes Dios a mí me va a usar a la magnitud que el público quiere. Hay un ambiente que yo voy, que yo creo que voy a romper y la gente se va a quedar así. ¿Me da a entender? Porque a veces no el predicador, sino es que las personas no están preparadas para recibir. El punto es, entonces, ¿cuál sería para ti la educación que debería tener un profeta y la educación que debe tener un evangelista? Lo primero es, como te dije ahorita, todo hijo debe tener un padre. No nace un niño sin tener una paternidad. ¿Tú crees que es el que se encarga de ¿Tú crees que hace formarse? falta escuelas de profeta en este tiempo? Claro, claro que sí. Sí, pero yo veo gente... Digo que hace falta en el sentido de que no se están manifestando, pero quizás muchas veces no es porque falten padres espirituales. Es que no se llevan los hijos. Es que los hijos muchas veces son un poquito gobernativos. Porque no lo digo por nada personal, pero sí se ve mucho, es algo que no es escondida, que la gente cristiana, desde que empieza el evangelio y Dios le usa una vez, le usa dos veces, ya como que la emoción le sube tanto que se cree autosuficiente. Es como el niño cuando ya se hace adolescente y las emociones empiezan a variar y empieza a ser un poquito transformado, se pone un poquito rebelde en la casa porque entiende que ya él no es el niño de antes. Pero eso no significa que ya está completa su educación, sino que entra en una etapa y él empieza como a despegarse un poquito. Entonces, la escuela quizás no está, porque de nada sirve haber una escuela con maestros y sin estudiantes. Yo estoy más que orgullosa de mi padre espiritual, que es que me ha criado y me ha librado de cometer ese tipo de errores, porque él me enseñó, tienes que saber, primer punto, ¿tienes un llamado profético? Sí, ¿cómo lo sabes? Dios te lo dijo, ok. Dios tiene algo, y es que lo que dice una vez, lo dice siempre. Dios, estoy más que segura que tengo ese llamado. Ahora bien, vamos a trabajar con eso. ¿Qué es un profeta? Le digo, bueno, no sé qué es un profeta. Es bueno. Vamos a ilustrarlo así. Es como la boca de Dios en la tierra, para Dios hablarle. Entonces, un profeta, una de las cosas principales, necesita tener relación con Dios constante. Porque el delivery, ¿dónde está su estación? En el lugar donde le va a ser entregado lo que él va a llevar. Vemos un sinnúmero de profetas que tienen que estar recibiendo palabra de Dios, pero están en todos lados. Tu palabra no va a ser creíble. Por ejemplo, yo estoy en tu casa todos los días, pero soy la profeta que Dios asignó a tu matrimonio, por ejemplo, para orientarte en cuanto a Dios se refiere en mi nivel profético. Entonces, estoy todo el tiempo dentro de tu casa. Por más que tú quieras creerme, hay cosas que puedes visitar a tu mente. Claro, ella está aquí siempre. Es normal que lo diga porque ella está bien. Claro, claro. En la antigüedad los profetas siempre estaban apartados, ¿verdad? En un lugar donde la gente no lo ve. ¿Por qué?
Porque Dios no tiene capacidad de hacerlo diferente, porque el profeta no puede hacerlo diferente. Sí, pero la gente no siempre cree. Entonces, hay cosas que se hacen por causa de la gente, para poder edificar a las personas. Entonces, los profetas de hoy están en todos los ambientes, están en todas las aguas, están en todos los públicos. Cuando vienen a profetizar, ay, claro, tú viste el video. Eso fue que tú viste el video. Ah, claro, tú estuviste en mi casa. Ah, tú me ves todos los días. Entonces, la palabra de Dios empieza a perder peso. Entonces, ahorita tú decías, no, porque a veces alguien va y profetiza en una iglesia y a quien le profetiza no se edifica, sino el que está al lado. ¿Por qué pasa eso? Porque el profeta no espera la instrucción de la palabra. Wow. Dios le dijo a Natán, como profeta, que el rey David había pecado, pero él no corrió a decirle, tú pecaste. Mire, hijo del diablo, no. En primer lugar, el profeta tiene que aprender y entender respeto en su profecía. Los hombres y las mujeres de Dios, lavados con la sangre de Cristo, que Dios ha posicionado, tengan unos defectos, de hecho todos tenemos, merecen respeto al hablarles. Wow. Todavía Nabucodonosor, cuando estaba seduciendo a los jóvenes a que hagan su voluntad, ellos le dijeron, oh rey, sepa usted que nos vamos a adorar a su estatua. Le hablaron ahora, con decencia. nos libre Dios o no, a Jehová servimos. No le irrespetaron, pero conservaron su posición ante Dios. Conservar tu posición sin faltar el respeto. Sin faltar el respeto. No estoy de acuerdo con un profeta que irrespeta, porque entonces si tú eres un mensajero de Dios, estás hablando mal de Dios en tu presentación. Exacto. Por eso Dios se molestó con Moisés cuando le dijo, no me santificaste delante del pueblo, porque yo no te dije que vuelvas a golpear, dije, háblele a la peña. Claro, en la ira. Entonces, un arranque de ira. Porque se dejó dominar de la emoción. En el momento de... Una emoción negativa, pero fue una emoción. Fue y una golpeó emoción. de nuevo. Y acarrió, según la Drash, que acarrió que salió tanta agua que se ahogaron mucho. ¿Por qué? Porque cuando tus emociones fluyen por encima del formato de Dios en tu vida, trae consecuencias negativas. Wow. Yo creo que ya tú le das un último, un mensaje final. Para mí... Manteca de querubín. Para mí es más que un placer estar en esta plataforma para hacer de bendición a este público, porque eres muy querido. Sí, eres muy querido. Donde quiera se escucha Wester Paul aquí, Wester Paul allá. Bueno, para muchas personas, ¿no? Tengo gente de Europa, de todos lados, que actualmente es una persecución, pero estamos haciendo silencio. Quiero decirle a esa persona que Dios lo bendiga mucho. Estamos orando por usted para que Dios pues trate de darle a entender mi realidad. Pues nada, Dios le bendiga. Estamos tratando de cambiar el curso de la historia. Mira, en cuanto a eso, me dijiste ahorita, y te voy a decir algo antes de darle el consejo final a este bello público que sigue este canal. Cada vez que te encuentres en una situación, porque ¿quién es el atacado? El fruto maduro. Ya que te has convertido en una persona de inspiración, de motivación para muchos crecer, para que muchos sepan que sí se puede, que Dios sí restaura y que Dios sí cambia, piensa en que tienes que perder. No es, como dicen por ahí, un poder mágico que desciende en la mente del hombre de Dios cuando es provocado y prefiere hacer silencio. No a todos se les responde, no a todos se les reacciona. Hay veces hay que hacer silencio, masticar la lengua, frenar la ira, frenar el desacople, porque te puede traer consecuencias. Sabes, muchas veces el que ataca no tiene que perder. Ya Saúl estaba desechado, no tenía tanto que perder, por así decirlo, pero David sí. Y David mejor huía y dice, no levantaré mi mano contra el ungido, porque el próximo era él. Entonces no debes hacer un archivo negativo cuando tú eres el próximo y posicionarte sobre una acción que no te favorezca. Tú como Wester Paul no te dejes, ¿verdad?, motivar a hacer cosas que luego te pesen mañana. Cuando alguien te enfrente, cuando alguien te moleste, cuando alguien de una manera u otra pueda el enemigo usarle para atacar, piensa, Wester Paul, Dios me ha restaurado y me ha dado la oportunidad de llegar a un público lindo que me quiere. Tengo un llamado profético, estoy predicando internacionalmente. No puedo defraudar a ese público. Aquel puede decir lo que quiera. Cuando le lanzaron piedras a David en el Monte de los Olivos, él dijo, no, tranquilo, no voy a ponerme en la misma posición. Porque él tenía un conocimiento, un intelecto enriquecido. David tenía una mejor relación con Dios que la que Saúl pudiera tener con Dios. Entonces, cuando alguien te ataque, piensa en qué tienes que perder. Amén. Está bien. Y eso te va a ayudar a no dejarte arrastrar por cosas que, mira, es un momentito, pero luego pasa. ¿Y sabe qué va a hacer la gente? Wow, él fue tan maduro que se quedó callado. Él fue tan maduro que prefirió no dañar su imagen. Porque el que no tiene nunca que perder es el que tiene la motivación siempre de iniciar lo malo. Amén. Mi consejo final es, las emociones son naturales en el ser humano, siempre están ahí, pero necesitan ser controladas por una capacidad intelectual.
Y Dios puede trabajar en nuestra capacidad intelectual cuando nutrimos nuestro intelecto de Dios, de su palabra, de su espíritu. Mientras más a Dios consumamos, mientras más a Dios tengamos en nuestra mente de su palabra, de su relación con Dios, del Espíritu Santo, entonces mejor dominio propio tendremos sobre nuestras emociones para no hacer cosas en las que mañana podamos arrepentirnos. Si ha llegado al final de este video, mire, en la caja de los comentarios usted lo deja, porque esto fue de repente y es primera vez ella salir ante cámara. Tuvo un manejo excelente, de verdad que la felicito. Dejen en la caja de los comentarios, denle me gusta al video si usted quiere una segunda parte. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Estuvo con usted su hermano evangelista, Wester Paul, Charo Cuevas. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga.